Hace muchos años, en la antigua Grecia, en Atenas para ser exacto, el pueblo se rebeló ante los gobernantes y los sacaron y tomaron el poder. Fue ahí que nombraron a un nuevo gobernante llamado Clístenes, y en ese momento se instauró un nuevo sistema que se le llamaba la democracia. Fue así como surgió la democracia, con Clístenes. Además, si nosotros analizamos la palabra, democracia viene de demos, que significa pueblo, y cracia de kratos, que significa poder. Es decir, etimológicamente, democracia significa el poder o el gobierno del pueblo o de la mayoría. Actualmente, noviembre del 2020, aquí en el Perú, se está viviendo una crisis. Y es que el presidente Merino no representa a la mayoría de peruanos. La mayoría no se ve representada en este presidente, por lo cual ya no vivimos en un país democrático, desde este análisis histórico que acabo de hacer. Bien, bienvenidos a todos, mi nombre es Leonardo y hoy hablaré sobre el tema golpe de Estado en el Perú. Cuando se instaura una dictadura, normalmente la población se rebela y va a protestas. Pero lamentablemente lo que también sucede es que la policía empieza a reprimir de manera salvaje, de manera criminal. Esto me hace preguntarme si acaso tenía razón el filósofo Kant cuando él manifestaba en su obra La Paz Perpetua lo siguiente: que todos los soldados son solo objetos utilizados por los gobernantes. Bien, aquí podríamos analizar dos caminos. Por un lado, es verdad que podría haber policías que simplemente obedezcan órdenes y no les quede de otra. Sin embargo, aún así es complicado justificarlos. Y por otro lado, hay policías que actúan pues de manera ruin, de manera criminal. Y esto hay que denunciarlo y hay que rechazarlo con fervor. Protestar no es un acto delincuencial. Es cierto que hay personas que pueden excederse, pero no se puede generalizar. Protestar es expresar tu desacuerdo, es expresarte en una sociedad de libre pensamiento. Y si nosotros reprimimos, estaríamos cayendo en una dictadura. Esto me hace recordar lo que dijo la autora Evelyn Beatriz Hall, quien manifestó lo siguiente: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé a muerte tu derecho a decirlo. El escritor Manuel González Prada, parafraseándolo, manifestó lo siguiente: solo hay algo que hace digno a un país, el amor a la patria y el odio al rival. Esto me hace pensar, ¿será acaso que la violencia es justificada en ciertos contextos? Para explicar esto voy a mostrar dos extremismos. Un extremismo nos dice que no, ¿cómo es posible? La violencia, no, para nada, eso está mal, terrucos, y todos los que protestan son terroristas. Ya, esto es incorrecto. Para empezar, los que protestan no son terroristas, y me atrevo a decir que la mayoría son personas que protestan pacíficamente y de manera adecuada. ¿Bien? Y en segundo lugar, nadie quiere la violencia, y hay que hacer un llamado a que no sucedan hechos catastróficos. Pero lamentablemente hay situaciones en las que la historia nos ha enseñado que la violencia es la única que nos ha liberado. Por ejemplo, América se liberó de los españoles en guerras. Tenemos, por ejemplo, la batalla de Ayacucho de 1824. Dejemos este extremismo y vayamos al otro. ¿Qué es lo que nos dice? Ah, no, mira, Leonardo, la violencia es necesaria porque con ella se logran grandes cambios. Ya, estamos de acuerdo, pero hay que matizar. Miren, hace unos días un joven le infligió un golpe a un congresista aquí en el Perú. Yo no voy a aplaudir esa acción. Y yo sé que con esta postura es muy probable que la mayoría o muchos tengan un rechazo hacia mí. Y con todo respeto, esto no me interesa. No me interesa. Porque solo al apoyar esta acción estaríamos alimentando una actitud fanática de actuar de pura emoción. El fanatismo
es algo en lo cual han caído muchos movimientos políticos y hay que evitar. Obviamente que al criticar ambos extremismos yo me voy a ganar el rechazo pues de los dos lados. Como decía el filósofo Aristóteles, cuando uno está en el justo medio, ni el exceso ni el defecto te reconoce. Pero a pesar de esto me mantengo firme en esta postura, que es la siguiente. Pienso firmemente que tenemos primero que agotar todas las medidas pacíficas. Primero, agotar todas las medidas pacíficas. Y solo si es que, a pesar de ello, el gobierno no escucha a la población, lamentablemente ahí ya va a tener que pasar una catástrofe que nadie desea. Pero los culpables serían los gobernantes que no escuchan todas las protestas pacíficas del pueblo. Esto me hace recordar un pensamiento que se le atribuye a Kennedy, el político Kennedy con quien no simpatizo, pero que manifestó algo interesante. Y decía, si nosotros impedimos una revolución pacífica, le estaremos abriendo las puertas a una revolución violenta. Quiero culminar recordando que la democracia surgió en la antigua Grecia con Clístenes. Las personas sacaron a los gobernantes y tomaron el poder. Por eso es que la democracia es el gobierno del pueblo o de la mayoría. En este sentido, el gobierno del presidente Merino no es democrático porque no representa a la mayoría, no tiene respaldo. Y culmino con una cita de Manuel González Prada que manifestaba lo siguiente. Recuerda que la historia de un país la hacen los pueblos y no los gobernantes. Muchas gracias.